están? Bienvenidos como siempre a un nuevo programa de Padres al Día. El programa que es número 1 en aprendizaje para los papis y las mamis que cada semana nos siguen aquí en Padres al Día. Ustedes habrán escuchado y habrán visto algunos programas de padres en el que hablábamos sobre el tema de Internet, hablábamos sobre las redes sociales y hablábamos también sobre lo que hacen nuestros hijos en sus ratos libres. Bueno, el tema de hoy es un tema que tiene que ver con estos 3 elementos, pero se denomina drogas auditivas. Ustedes habrán visto que sobre todo los adolescentes se pasan muchas horas del día escuchando música, bajando aplicaciones, bajando música desde Internet, y ese tipo de música que van bajando y que van escuchando se van convirtiendo en una especie de droga o una especie de situación que les lleva a consumir más y más música. De este tipo de drogas auditivas es lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Un tema novedoso, seguramente un tema que no lo habrán escuchado y que lo vamos a empezar a desgranar en el programa de hoy. Drogas auditivas, hoy en Padres al Día. Bueno, como les decía al comienzo del programa, vamos a hablar de un tema novedoso, un tema que a mucha gente tal vez no le suene, y tiene que ver un poco con la palabra sonar, porque vamos a hablar de drogas auditivas. Las drogas auditivas son una nueva adicción que puede estar naciendo silenciosamente en la comodidad de su hogar, en las aulas de clases o en cualquier rincón donde se cuente con una computadora, receptor de música o el mismo teléfono celular y unos audífonos. Bueno, esta es un poquito la definición de drogas auditivas, y para hablar del tema hemos invitado hoy a Margarita Flores, que es psicóloga y es especialista en psicología clínica. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Placer tenerte en el programa nuevamente. Gracias. Y la primera pregunta que cae un poquito de entrada es, bueno, ¿de dónde sale esto de drogas auditivas? Bueno, las drogas auditivas es realmente un concepto bastante nuevo, quizás 4 o 5 años atrás, que empezó el auge dentro de las adolescentes y jóvenes. Y las drogas auditivas son sonidos estrepitosos que generan muchos trastornos cerebrales en el sistema nervioso central de nuestros adolescentes, bueno, y de cualquier persona que lo esté usando, ¿verdad? Entonces, son nuevos, a pesar de que el concepto de estos sonidos biaurales que vamos a conversar más adelante, ya viene del 1839, cuando un investigador llamado Wilhelm, alemán, le da el nombre a estos sonidos, pero no tiene la trascendencia ni la tecnología, no tenía en ese tiempo lo que tenemos ahora. Claro. Pero ya viene desde hace tiempo, pero ha ido innovándose esta situación ya entre 4 o 5 años aproximadamente. Yo me acuerdo en un principio, un poco en mi juventud, te voy a explicar, cuando empezaban a venir los Walkman, estos primeros elementos, dispositivos que uno se ponía en los oídos y escuchaba con un cassette en ese entonces, que fue así un poco un furor en una época y donde mucha gente se enganchó, digamos. Y un poquitito la moda era escuchar muy fuerte, al máximo del sonido, y bueno, y la gente iba caminando por la calle con los auriculares y todo, pero era un armatoste, no es como lo que es ahora. O también con una radio inmensa también acá en el oído. También con una radio en el oído, ¿verdad? Mucho en Estados Unidos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y después pasó, digamos, esa etapa. Y ahora con el ingreso nuevamente del tema de la tecnología, de Internet, de poder descargar música y todo eso. Exactamente, la accesibilidad de los medios de comunicación modernos están haciendo que lo que era bueno se está tornando en alguna medida peligroso. Y sobre todo yo me voy al aspecto de la adolescencia, ¿sí? Porque una persona adulta que ya tiene una disposición adictiva ya es responsabilidad propia de esa persona, pero cuando hablamos de los adolescentes estamos hablando de una
franja etaria de personas muy vulnerables y teniendo varios componentes psicosociales que hacen que sean predisponentes para que ellos busquen a través de estas drogas acústicas o de las otras drogas químicas el vacío que llevan muchos de estos adolescentes. Porque hay ciertas características que vamos a ir viendo de la personalidad de estos adolescentes jóvenes que están probando este tipo de estimulaciones. Uh-huh. O sea que podríamos decir de que es como una adicción esto, ¿verdad? Sí, se considera. Pero vamos a ver también que no hay ningún estudio científico que avale científicamente estas drogas llamadas acústicas, que tengan una seriedad. En algún estudio científico realizado no hay en este momento. Todavía. Todavía. Todavía, porque seguro que va a haber. Claro, y además que es una muy buena, interesante propuesta de investigación. Bueno, vamos a ver primero un material grabado que tenemos que nos explica un poquito del origen de lo que son las drogas acústicas. Origen de las drogas auditivas. La creciente tendencia a descargar archivos, música o videos de Internet, sumada a la cantidad de horas que muchas personas, sobre todo los jóvenes, pasan conectados a la red, propició el desarrollo de las denominadas drogas auditivas o digitales. Se trata de archivos sonoros que pueden volverse adictivos si se consumen de una manera compulsiva, ya que imitan los efectos agudos que los estupefacientes provocan en el cerebro. Bueno, y siempre la pregunta que yo hago, sí. Margarita, es ¿cómo estamos en Paraguay respecto al tema de este tema? O sea, porque siempre comparamos un poco con los países que nos rodean, ¿no? Estados Unidos, Europa, pero en Paraguay, ¿cómo estamos? ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Qué dicen los jóvenes respecto al tema de escuchar música? Bueno, a veces todo el día, inclusive. Sí, exactamente. Es una manera de escapar de un poco de la realidad que muchos de los adolescentes viven. No hay estudios en Paraguay científicos para probarte, digamos, en estadísticas, cuántos jóvenes están usando eso, pero de acuerdo a la experiencia clínica son muchos jóvenes que se aíslan para estimular de alguna manera con ondas cerebrales y generar efectos parecidos a las drogas químicas o las drogas naturales o comunes que nosotros conocemos, y generalmente van produciendo, porque estimulan ciertas áreas del cerebro. Tú sabes que dentro del sistema nervioso central tenemos un órgano pequeñito llamado hipotálamo, ¿sí? Ese hipotálamo es el encargado de todos los sentimientos y emociones de la persona. Y cuando estas ondas cerebrales son estimuladas a través de los sonidos que producen el efecto al usar estos auriculares, genera la producción de endorfinas. Las endorfinas son las encargadas de generar alegría, tristeza, excitaciones, etc. Y al estimularlas con estos sonidos, se triplica la cantidad de endorfinas en el organismo. Y producen los adolescentes y en los jóvenes, la gente que escucha estos efectos, que son similares a los que se usan en las drogas, o los efectos que tienen las drogas. Sí. Y también tendría que ver un poquitito con el tiempo en el cual uno escucha. Sí. Como no hay estudios muy reveladores respecto a esto, lo que hemos investigado es que alrededor entre 15 a 45 minutos escuchando esos sonidos se producen estos efectos. Sin embargo, en las otras drogas, las drogas tradicionales, los efectos son rápidos. Tú sabes que hay 3 tipos de drogas específicas, y en este caso de los sonidos, estas drogas químicas o estas drogas, auditivas, se demora un poco más. Sí. Por eso hablamos de 2 teorías en este tipo de drogas. Las que se producen por los sonidos biaurales y el otro por una teoría llamada Hansen. En la teoría de los sonidos biaurales, dice que en estos estudios de música, como los 2 oídos escuchamos diferente, dice que entran los 2 sonidos a nuestro oído, pero introducen
alteran las intensidades del sonido. Entonces, al entrar el sonido al cerebro, tú estás escuchando por un oído una dimensión y en el otro otra frecuencia. Y en el medio aparece esa intensidad diferente que producen en nuestros estudios de música y genera un efecto rebote dentro del cerebro. Y eso genera los estímulos que hace que produzcan las endorfinas dentro del sistema. La otra teoría de Hansen dice que cuando tú escuchas dentro del cerebro, con esos auriculares que se ponen acá con un sonido muy alto, se tapan la cabeza porque tienen que tener oscuridad, se acuestan en una cama, en un diván, y producen en el cerebro un efecto tridimensional. Por lo tanto, tú no sabes si estás arriba, abajo, a derecha, abajo, no se sabe. ¿Por qué? Como Porque pérdida de conciencia. hay una totalmente pérdida de conciencia y de distancia. Entonces, cuando te sacan los auriculares y estos jóvenes se quieren parar, están mareados, con jaquecas, cefaleas, se pierden, se caen, incluso pueden producir efectos epilépticos. ¿Y tiene algo que ver el tipo de música que uno escucha? Sí, porque justamente hay una página web, hay varias. Hay una página que quizás más adelante vamos a ver, donde tú puedes bajar y comprar. Esta página te vende a los jóvenes entre $2 y $200 la música que tú quieres. Y los nombres de la música están llamados por los nombres de las drogas tradicionales: cocaína, marihuana, LSD, estimulante, todo lo que tú quieras. Entonces, uno compra, la persona viene, el adolescente compra la droga que quiere que ¿Qué él tipo estimule. de estímulo está buscando? Exactamente. Y tiene una correlación con cierto tipo de música. Exactamente. Así que hay una variedad. Incluso hay una página en internet que no quiero dar el nombre para que los que estén escuchando no vayan a investigar, pero bueno, no sabemos los efectos, pero es gratis incluso, pero el daño es tremendo. Y ahí ya viene con el nombre de la droga Sí. física, digamos. Sí, Dice el nombre marihuana, real por de la ejemplo. física de la cocaína, por ejemplo. Entonces va el adolescente y compra la música cocaína y le baja a través de la web, lo pone en su MP3, en su celular, va a su habitación, puede estar en una plaza, en cualquier lugar, se tapa la cara y escucha su música. Bueno, realmente está interesantísimo. Yo creo que ustedes que nos están viendo, están escuchando, se habrán quedado con la boca abierta, igual que yo, ¿verdad? Como me quedé callado, porque realmente es algo que, aunque lo presuponemos, ahora lo estamos descubriendo de manera más científica. Así que les pido que se queden un momentito ahí, vamos a un corte comercial, después seguimos con el tercer bloque de esto de las drogas acústicas, una cosa bastante novedosa, pero que nos afecta sobre todo a los que tenemos hijos adolescentes. Bueno, hablábamos aquí en el corte de lo importante y lo realmente grave también que es esta situación de las drogas auditivas. Y para ejemplificar un poquito más, vamos a ver un material grabado nuevamente que nos habla, en este caso, de los nombres y los efectos de las drogas auditivas. Nombres y efectos de las drogas auditivas. Los nombres con que se identifican los archivos son los mismos con los que se nombran a las drogas sociales. Se comercializan como heroína, LSD, cocaína, marihuana, éxtasis, opio o morfina. Son sonidos biaurales confeccionados de una manera intencional y mediante programas de audio con al menos 2 rangos diferentes de frecuencia. De este modo se escuchan independientemente con cada oído. Esa onda estimula la región intermedia del cerebro donde se controlan las emociones humanas y puede provocar emotividad, relajación o una exagerada estimulación. Yo pensaba cuando veíamos, Margarita, el tema del BTR y hablábamos un poquito de drogas y de adicción, ¿verdad? Uno cuando habla de adicción habla o se imagina de repente alcanzar altos grados de emotividad y de éxtasis, digamos, Sí. ¿verdad? Pero también, y también me tocó el caso de ver, de que hay gente que entra en crisis depresivas, autoestimulada por la música, ¿verdad? Sí. O sea, ya de por sí estoy triste,
entonces escucho una canción que al mismo tiempo es triste, me pongo peor y entro en una crisis depresiva. Esto puede suceder también, Sí, ¿verdad? exactamente. Tú sabes que hay drogas depresoras, como el alcohol, por ejemplo, que generalmente producen estos efectos en las personas. Y en nuestros adolescentes, que muchos de ellos consumen drogas, quieren salir, han encontrado en estas drogas auditivas cierto sustituto a las drogas químicas. Y generalmente las drogas auditivas que hemos estado estudiando promueven o estimulan de acuerdo a lo que la persona está necesitando. Entonces, cierta excitabilidad que necesita el adolescente compra en la internet la droga que necesita, en algunos casos gratis, y estimula y produce el efecto que está buscando. Y esto nos puede llevar también a situaciones peores, ¿verdad? O sea, sí. Justamente en uno de los programas pasados hablábamos del tema de suicidio en adolescentes, sí. ¿verdad? Y cómo el adolescente va pasando por una etapa depresiva, que es un proceso, hasta que llega también a un punto en el cual decide tal vez quitarse la vida, ¿verdad? Cómo esto puede estar estimulando ese ámbito depresivo. Sí, es bastante preocupante, Javier, porque nosotros vemos en consultorio como estamos siempre rodeados de muchos jóvenes adolescentes y es una etapa muy vulnerable. No podemos dejar que nuestros niños, nuestros adolescentes estén expuestos. Hay adolescentes que tienen una predisposición mucho más rápida a adquirir cuadros depresivos. Y eso tiene que ver con la estructura de personalidad de la persona. Hay personas que el mismo efecto, la misma situación no le produce ningún daño, ¿verdad? Hay personas que han escuchado estas músicas, hay adolescentes que han escuchado estas músicas y no les ha producido nada. Tú miras, pero ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la predisposición adictiva en las personas. Así como hay personas predispuestas a una depresión, hay personas predispuestas a una adicción. Entonces, el riesgo está en que, como un joven quiere sustituir drogas químicas o tradicionales por esta novedad que aparece ahora, puede caer en un gran riesgo. ¿Qué te parece si por ahí elige una música que es sumamente depresiva? Despierta en él una angustia, una tristeza y comienza en un cuadro depresivo y lastimosamente termina a veces con una situación trágica en su vida. Entonces, creo que ahí es donde los padres tenemos que estar alerta, atentos, ¿verdad? Y cuando hablábamos, me contabas antes de que hay ciertas canciones, ciertas músicas que se identifican con drogas propiamente dichas, ¿verdad? Sí. Y eso me decías que está en internet al alcance de cualquiera, o sea, cualquiera puede entrar y ver, ¿verdad? Claro, porque son programas informáticos. Imagínate, un ingeniero en sonido va y arma estos programas, ellos son expertos en esto, arman esos programas, les ponen los nombres, como decía el material, una cocaína, una morfina, LSD, y producen esos efectos. Hace un tiempo atrás, tiene relación con lo que te voy a preguntar, me acuerdo de que había algunos programas que se ofrecían, algunos programas grabados en el cual la teoría era que uno escuchaba de noche y se acordaba al día siguiente, o sea, como un aprendizaje mientras dormía era más o menos la historia, ¿verdad? Entonces, uno, por ejemplo, aprendía un idioma, decían, yo nunca experimenté, ¿verdad? Pero decía, bueno, aprenda italiano durmiendo, ¿verdad? Claro, entonces uno se ponía como un cassette de la época, ¿verdad? Y escuchaba toda la noche y después se levantaba aprendiendo. ¿Esto es real? ¿Esto puede ser así? No es tan real. Esos son sistemas audio... me voy a acordar enseguida el nombre de subliminales se llaman. Subliminales. Son mensajes subliminales, un poco parecido a esto lo que estamos escuchando y aprendiendo hoy, pero no son tan efectivos. Porque creo que es mucho más consciente trabajar en algo, en un idioma. Pero tiene una correlación también. Sí, hay una con correlación, lo que evidentemente, hablando, exactamente. Acuérdate que antes, cuando se grababan esos famosos discos de vinilo, ¿te acuerdan? O sea, los cassettes también en nuestra época, Ya somos de la época del vinilo. Bueno, tanto como eso, ¿verdad? Pero ellos aumentaban las revoluciones en las grabaciones de las músicas y al aumentar las revoluciones de las grabaciones inducían los mensajes subliminales. Muchas músicas rock, por ejemplo,
y otro tipo de música, no tan solo la música rock, se ha descubierto científicamente que tiene mensajes subliminales y que alteran la conducta de nuestros adolescentes porque eso va al subconsciente y el subconsciente después lo traduce en el consciente. Ahora, hay muchos adolescentes que no son conscientes de esta situación, Sí. que a veces ni siquiera saben. Exactamente. ¿Por qué? Porque ellos son novedosos, quieren buscar, un amigo les contó y van por la curiosidad, prueban y al probar muchas veces, estando la predisposición, caen en esta situación. ¿Y has escuchado ya de gente que dice, por ejemplo, me engancha esta canción o me engancha este tema y no puedo dejar de escuchar y estoy todo el día escuchando el mismo sonido? Y muchas veces, pero eso más que nada es por una cuestión de gustos. Pero cuando hablamos de mensajes subliminales o estimulación sensorial, ya es otra cosa. ¿Sí? Porque puedes tararear una música, ¿verdad? Que te gusta, sí. Pero porque tiene un componente emocional, de recuerdo, afectividad. Pero cuando estamos hablando de que estos efectos podrían generar cambios de conducta en las personas, podrían generar un cuadro epiléptico, podrían generar convulsiones, alucinaciones. ¿Por qué podría generar un cuadro epiléptico? Porque hay personas que tienen problemas de epilepsia o predisposiciones o genéticamente están predispuestas a esta enfermedad y al estimular sensorialmente tu cerebro, hacer un efecto tridimensional y volver tu cerebro sin saber en dónde estoy, provoca que se estimulen ciertas áreas que precipiten a una persona a tener convulsiones. Y se ha visto, tú lo has visto, yo he visto en internet, chicos convulsionando al escuchar este tipo de música, de sonidos, porque no es música, son sonidos, y provocan en muchos de ellos... no es música, son sonidos. Son ¿verdad? sonidos, no es música. Yo pensaba que eran sonidos y música. No, son sonidos. Son sonidos que van y el cerebro lo traduce, y al tener dos sonidos y uno intermedio, no sabe a dónde está. Y ahí se produce un caos dentro del sistema nervioso central, que produce la excitabilidad en el adolescente o en el joven que está escuchando. Y produce en algunos placer, en algunos miedos, temores y todos los efectos que produce una droga, alucinaciones. Bueno, vamos a ver el siguiente material que nos explica un poquito lo que estabas contando, Margarita, que habla de los riesgos de los estímulos auditivos. Riesgos de estímulos auditivos. Pueden generar alucinaciones y crisis convulsivas en personas que se encuentran vulnerables, que sufren aislamiento, soledad, angustia o alguna patología psiquiátrica. El espacio en el que actúan los sonidos biaurales es el mismo donde las neuronas concentran los receptores para las drogas psicoadictivas, lo que es peligroso, pues podría desencadenar un estado epiléptico, una convulsión muy prolongada con consecuencias severas. Bueno, era un poco lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Sí. Lo que ahora enganché, Sí. es que son sonidos, no son música. Yo pensé que eran música y No, sonidos. son sonidos. Son sonidos que van... Y cuando escuchamos música, Ajá. puede ser que también lleven implícitos sonidos dentro de esa, Claro, de esa música. los mensajes subliminales perfectamente van inducidos ahí. Y yo sé, por ejemplo, que en algunos países utilizan la música en forma subliminal para proteger a una población. Por ejemplo, en Santiago de Chile, el metro de Santiago, se escucha música en todas Las estaciones. en todas las estaciones del metro, y esa música tiene mensajes subliminales. Dice, no cruce la línea amarilla, no empuje, deje bajar antes de entrar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que las personas no se produzcan accidentes. En ese caso es positivo, porque tú ves que todo está limpio, no tire basura al piso, dice la música subliminal, y está autorizada por el Ministerio de Salud de Chile para que haya protección en la población, más que nada. Pero en el caso de estos sonidos, generalmente no están respaldados, no hay ningún marco legal que prohíba este tipo de músicas. Quizás de ahora en más adelante se van a ver algunos estudios, porque necesitamos realmente que la comunidad científica se pueda explayar sobre esta situación. Porque imagínate, un adolescente que va en su cuarto, que tuvo un problema con sus padres, se encierra, pone sus auriculares,
se tapa la vista y está en un estado de relajación y puede convulsionar. Bueno. Tú sabes que hay más de 100.000 millones de neuronas dentro de nuestro cerebro. Cada convulsión va matando y destruyendo nuestras neuronas. Entonces el daño es gravísimo. Bueno, qué interesante lo que decías de la investigación, de que se pueda tomar por la comunidad científica este tema como un tema preocupante y que se empiece a investigar y a sacar conclusiones, que es lo más importante. Nos queda un último bloque con Margarita, así que no se muevan de ahí, vamos a seguir hablando de estímulos auditivos dentro de un instante. Ahora viene el bloque de las preguntas que nos envían los televidentes, y también les recuerdo que ustedes pueden, como siempre, enviar las preguntas para los futuros programas, porque de todas las que nos envían, a veces son muchas, tenemos que seleccionar 2 o 3, como en este caso que vamos a preguntar lo que nos envía Sebastián, que nos envía desde Encarnación, nos dice: ¿se puede sufrir sobredosis por drogas auditivas? Sí. Esa es la pregunta. Exactamente, sí. Exactamente, tienen el mismo efecto de las drogas tradicionales, se produce exactamente lo mismo. Hay adolescentes que han probado y no les ha pasado nada, claro, pero es un riesgo grande. Pero lo que hemos visto de aquellos jóvenes que están 15, 20, 30, una hora escuchando esas músicas, hemos visto efectos muy dañinos, convulsiones, ataques epilépticos, cefaleas. Y trastornos de conducta también, ¿verdad? Exactamente, porque ya no es lo mismo. Un joven estimulado con este tipo de adicciones no químicas ya no es diferente, porque altera sus estudios, ya no es la misma concentración en su trabajo, afecta sus relaciones interpersonales, cambia la conducta de las personas. Es decir, que estamos frente a un incipiente nacimiento de un tipo de drogas tecnológicas realmente, que deberíamos tener más cuidado. Bueno, vamos a hacer la segunda pregunta, que en esta ocasión nos viene desde Concepción, donde Julián nos dice: ¿las drogas auditivas pueden provocar alguna consecuencia irreversible? Sí, psicológicas, emocionales, neurológicas. Son peligrosas y son irreversibles en muchos casos, especialmente el estado neurológico. Psicológicamente se puede trabajar en el área de psicoterapia, con la familia, una atención sistémica, pero neurológicamente, al destruir neuronas de tu cerebro, es irreparable. Entonces, sí hay que recordar siempre que la neurona muerta es neurona que no se recupera, ¿verdad? Exactamente, y eso son los programas. No es como otra parte del cuerpo que se regenera. Claro, digamos, tú te cortas un dedito, vienes rápidamente, el sistema repara, pero de las 100.000 neuronas que tenemos en nuestro cerebro, que en una convulsión puedan morir cientos de ellas, es bastante peligroso. Bueno, y ahora la pregunta que te hago yo personalmente: ¿qué podemos hacer los padres ante toda esta situación? Prevenir, supervisar, escuchar, atender a nuestros hijos. Hay muchos jóvenes que se sienten muy vacíos, hay una necesidad emocional, espiritual muy grande dentro de nuestros jóvenes, y que todo este tipo de elementos que aparecen van sustituyendo esa comunicación con el padre, con la madre, y creo que es importante la familia. Creo que lo habíamos visto en otro momento. La familia es demasiado importante y son los padres que deberían velar esta situación. Proveerle todo a los chicos, todo lo tecnológico, es un riesgo, cuando a veces no es necesario. ¿Qué escuchan nuestros hijos? ¿Con quién están? ¿Qué hacen en su dormitorio tantas horas? Deberíamos estar muy cerca de ellos y prevenir esto. Claro, al comienzo del programa hablábamos, antes de empezar el programa, de la tecnología, justamente, y decías, bueno, trajo bastantes cosas negativas, ¿verdad? Yo te decía también cosas positivas, ¿verdad? Sí. Y entonces hacíamos un poco una valoración de que sí hay cosas muy positivas, pero también hay muchas cosas negativas, sobre todo derivados del mal uso. Exactamente. Acuérdate que en todo lo que es adicción nosotros tenemos que identificar lo que es uso normal, que todos tenemos un celular y manejamos. El otro es el abuso y un pasito pequeñito para la dependencia. Dentro de lo positivo que vemos de estas drogas acústicas, que en algunos países se está interesando en alguna manera que puede paliar de alguna forma los efectos
en quimioterapia, con las músicas, pero no con los sonidos como estos, sino con programas especiales preparados en forma de músicas para los tratamientos y que de alguna manera ayudan, ¿verdad? Pero cuando son drogas de sonidos de este tipo, estridentes, son los que realmente hacen daño. ¿Cómo los padres pueden detectar, por ejemplo, vamos a poner como un ejemplo del tema de depresión, ¿verdad? Sí. Que su hijo está entrando en una crisis depresiva. ¿Cuáles serían los síntomas, los signos que nos podríamos ir fijando? Sí, hay varias características que siempre tenemos que tener en cuenta en nuestros niños o adolescentes. Primero, el aislamiento, ¿sí? Cuando un adolescente está aislado, silencioso, no comparte, baja su nivel académico, no se relaciona con otras personas, estamos hablando de una persona que está teniendo características depresivas y ahí sí tenemos que estar muy atentos. ¿Qué está pasando? El cambio de sueño también es una alteración importante en lo que es la sintomatología depresiva, que también se debe alterar. El estado de ánimo, el humor, por ejemplo. Antes hablaba contigo, después ya no quiere saludarte, pasa mucho tiempo en su cuarto, son indicadores. Y al detectar estos indicadores, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer como padres? El segundo paso es buscar ayuda profesional enseguida. Si es un menor de edad, evidentemente su pediatra, un chequeo médico. Los padres deberíamos saber exactamente quiénes son los amigos, saber quién es el entorno que está influyendo en ellos y buscar la ayuda profesional, ¿sí? Yo creo que los padres deberían estar atentos y siempre pedir a Dios que ayude a estos jóvenes porque están vulnerables. Acuérdate que en todas estas adicciones que vemos hay unas características de temperamento y de personalidad que fluctúan. Las personalidades esquizotípicas, por ejemplo, son las que tienen más predisposiciones a este tipo de adicciones, tanto adicciones de drogas tradicionales como las adicciones acústicas o drogas acústicas o aditivas, ¿verdad? Hoy hablamos en varios momentos, hiciste mención a factores de personalidad, ¿verdad? Sí. Y factores de personalidad, un poco nosotros como psicólogos sabemos lo que es, lo que son, pero la gente que nos ve tal vez tiene un poquitito una confusión. Sí. Exactamente cuando hablamos de personalidad, de factores de personalidad, ¿a qué nos referimos, Margarita? Bueno, hay factores de personalidad que se llaman genotipos, que son las características propias nuestras, que heredamos de nuestros padres. En algunos materiales le llaman temperamentos, ¿verdad? 4 temperamentos son los que siempre manejamos, el colérico, el melancólico, el flemático y el sanguíneo, que son temperamentos que heredamos. ¿Sí? O de nuestros padres o nuestros abuelos. El colérico, muy impulsivo, muy dirigente, muy líder, muy sarcástico. El melancólico, una predisposición a ser depresivo, estar en su mundo, introvertido. El flemático es una personalidad muy tranquila, muy relajada. El sanguíneo es amistoso, alegre, más predispuesto a agradarle a la gente. ¿Puede haber alguna mezcla entre ambos también? Claro que sí. Nosotros tenemos los 4 temperamentos, pero hay 2 primarios y 2 secundarios que generalmente son los más influyentes. Los primarios son los más importantes. Se toman a través de test psicológicos y se puede saber rápidamente cuáles son los rasgos primarios tuyos. Y también hay otro factor de temperamento que se llaman fenotipos, que tienen que ver con las características del entorno social, la cultura, la sociedad, la religión, el idioma, que afectan el carácter, no el temperamento, el carácter. Y ahí se produce lo que se llama la personalidad de la persona. La personalidad es la suma del temperamento más el carácter. Y todo eso es influyente, excepto el temperamento. Porque hay un dicho corriente que se suele decir, vos no tenés personalidad, ¿verdad? Eso no es cierto. Pero no, eso no es cierto. No, todos tenemos personalidad. Todos tenemos personalidad. Todos, nadie no tiene personalidad. No, nadie. Todos tenemos. Claro, y entonces, por ejemplo, volviendo otra vez al tema de drogas auditivas, justamente lo que se puede ver afectado es la personalidad de un individuo. Exactamente. Hay personalidades como que son más flexibles, podríamos decir, o más susceptibles de cambio o de modificación. Exactamente. Y esas son las personas que pueden ser afectadas. Sí, las llamadas personalidades esquizotípicas o esquizoides, que son rasgos que se marcan dentro de un libro llamado DSM-4, donde se caracterizan todos los trastornos de personalidad.
Y la persona con una personalidad esquizoide o esquizotímica tiene las características de no ser muy sociable. Son personas aisladas, personas en su mundo, hipersensibles, son personas con una muy baja autoestima, que por lo tanto este tipo de drogas auditivas les viene bien. Como ellos no son queridos, piensan que nadie les ama, se evaden en su mundo escuchando música y producen placer o lo que están buscando en estas drogas. Bueno, entonces ojo los papis y las mamis que nos vieron, ¿no?, en el programa de hoy, a controlar sobre todo lo que nuestros hijos están viendo, a supervisar el tema de las descargas y a hablar y conversar, que es una de las cosas que siempre pregonamos aquí desde Padres al Día. Te quiero agradecer, Margarita, al haber venido al programa, el haber sido tan clara en tus explicaciones, y así que te esperamos tenerte nuevamente. Sí, con mucho gusto. De acá a poco tiempo más en otro programa de Padres al Día. Excelente. A ustedes les pido que se queden un momentito más, vamos a hacer la conclusión del programa antes de finalizar. Bueno, y para la conclusión voy a tratar de ser lo más sencillo posible para explicar este tema tan interesante de las drogas auditivas, que es un tema novedoso, como les decía al comienzo del programa, un tema del cual se ha hablado bastante poco hasta ahora, pero que está empezando a ser un problema, y uno puede entrar a internet o puede entrar a cualquier tipo de libro de información y empezar a buscar lo que es. La droga auditiva son descargas que se pueden hacer desde la web, donde se descargan sonidos. Esos sonidos se pueden escuchar en cualquier lugar, en la intimidad de su habitación, de la casa, donde sea, y esos sonidos van produciendo en el cerebro, van produciendo estados de ánimo que pueden ser estados de ánimo depresivos, y también pueden ser estados de ánimo de ansiedad, de estados de ánimo de excitación, y esos estados de ánimo causan las mismas características que causaría el consumo de una droga, por ejemplo, de la marihuana, de la cocaína, del éxtasis o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que obtiene el joven? Obtiene una situación realmente fantástica, porque no es real, causada por estos sonidos que se descargan. Y entonces se convierte de esta manera en una adicción. No sé si me expliqué bien, pero creo que más o menos va por ahí el tema. Por lo cual los padres tenemos que estar, como siempre, sumamente atentos y sumamente precavidos para ver lo que nuestros hijos están descargando y sobre todo lo que nuestros hijos están escuchando, para que este tipo de descargas, este tipo de sonidos no se convierta, como siempre, en una adicción. Bueno, realmente creo que haber sido bastante claro, y creo que les habrá quedado el tema bien clarito para que supervisemos, como siempre, lo que nuestros hijos bajan por internet. También les quiero recordar, como siempre, nuestro teléfono de contacto, nuestro correo electrónico y nuestra página del Facebook para que ustedes nos puedan escribir, solicitarnos temas, porque ya saben que todos los temas que tocamos en Padres al Día los hacemos a través de los pedidos que recibimos de todas las ciudades del Paraguay y también a veces desde el exterior del país. Con eso me quiero despedir. Como siempre les deseo una excelente semana, que pasen súper bien y nos vemos en el próximo programa de Padres al Día. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día, con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Comesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.